Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes How many of you leen la palabra a veces y aunque uno dice, wow, qué chévere, pero queda uno como gringo, como que no sabe qué significa? you read the word and you say, okay, cool, many times, but then sometimes you read it and you just don't understand it. Alguien lee algo y dice, ay, qué chévere. Someone reads something and say, oh, how cool, but I don't get it. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado la expresión de que ahora somos reyes y sacerdotes? For example, have many of you heard this saying that we are priests and kings? ¿Solo dos? ¿Alguien más? Only two? Qué chévere, ¿no? How cool, right? Yeah, and? Y, ay, ahora eres reina. Oh, you are a king now. Mucho gusto. Nice to meet you. Ay, somos sacerdotes. Oh, we're priests. Quedamos como locos a veces, ¿o no? We are a little crazy sometimes. Apocalipsis 5:10 dice, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Está hablando de su pueblo, de su iglesia, de su familia. So Revelations 5:10 says, and you have been caused them to become a kingdom of priests for our God, and they will reign on earth. And this is here on the land. Hazme el favor y felicitas al que tiene al lado porque ahora es un sacerdote llamado a reinar en la tierra. Give thanks. Que Say- felicite al que tiene al lado porque ahora ha sido llamado a ser un Congratulate sacerdote the person that is next to you because you say now you are a priest in the kingdom of God. para ser sacerdote y reinar con él. So you can now reign with him in this kingdom. Chévere, ¿no? It's really cool. Amén. Amen. Pero no entendimos qué es lo que significa que somos. But we don't understand what this really means. Otro. Mateo 6:33 cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios, por encima de todo. So Matthew 6:33 says, look for the kingdom of God above everything else. Y vivan de una manera justa o lleven una vida justa y Él les dará o les proveerá todo lo que necesiten. Live righteously and he will give you everything you need. Amén. Amen? Y queda uno en las mismas, ¿o no? And you're kind of in the same boat. Nos encanta el pedazo donde dice, Él les va a dar todo lo que necesiten. We love the piece that says he will give you everything you need. Lo único que tenemos que hacer The only thing we have to do es buscar el reino de Dios y su justicia. is to seek first the kingdom of God and its righteousness. Okay, and? Amén, sí, pero ¿y Amen, yeah. por dónde empezamos? Where do I begin? Entonces vamos a tratar de entender qué significa esto. We're going to try and understand what this means. Y es lo que venimos haciendo todo este año. And it's what we've been doing this whole year. Porque si Jesús dijo que era lo primero y lo más importante, Because if Jesus said this was the first and the most important thing, pues creo que deberíamos entender qué y cómo hacerlo, ¿no? well, I believe we should understand how and why to do it. ¿Cierto que sí? Right? ¿Ustedes qué opinan? What do you guys think? Ah, bueno. Okay. Empecemos por lo último. Let's start from the last thing. Busquen el reino de Dios y su justicia Seek the primero que todo. kingdom of God and his justice above all. Sencillamente lo que significa es que se haga su voluntad por encima de todo. Simply, that means his will be done above everything else. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia primero que todo? What does it mean to seek God and his kingdom and his righteousness above all? Que busquemos que se haga su voluntad o alinear, eso significa justicia, alinear con su voluntad absolutamente todo. But it means that we completely align ourselves to his absolute will. Y eso lo que significa es que su reino se establezca. And that what it means is that his kingdom will be established. Entonces, ¿qué es buscar el reino de su justicia? What is seeking the kingdom and its righteousness? Que busquemos que su voluntad se haga siempre. That we look for his will to always be done. Miren, toda la palabra de Dios se puede resumir en algo muy simple. All of the word of God can be resolved in something very simple. Y eso nos va a simplificar la vida a todos. And this is going to simplify our lives a lot. Dígalo conmigo, Él es el rey. Say something with me. He is the king. Así de simple. It's as simple as that. Mire, si usted se aprende eso y lo aplica cada instante de su vida, todo se le va a hacer mucho más sencillo. If you learn this and you apply this in every single area of your life, everything will be a lot more simple. En cada cosa, In absolutely en everything. cada decisión, por mínima que sea, In every decision, no matter how small it may be. ay, Él es el rey. Oh, he is the king. Entonces no es qué quiero hacer, So it's not what is it that I want to do.
¿Qué me gustaría hacer? What would I like to do? ¿Qué me conviene? What is more convenient ¿Qué for es me? mejor para mí? What is it better for me? No, No. es... It's ¿Cómo? Él es el rey. he is the king. Entonces, ¿qué quiere el rey? So what does the king want? ¿Qué le conviene al rey? What is more convenient for ¿Qué the king? desea el rey? What does the king desire? ¿Qué le gusta al rey? What does the king like? ¿Cómo quiere el rey que lo haga? How does the king want it to be done? Se hace re fácil la vida. Life becomes a lot more simple. Es que yo no sé qué decidir. Oh, I don't know what to decide. ¿Qué quiere el rey? King, what do you want? Ya simple. It's simple. Ya no tienes que pensar en ti. You don't have to think about yourself. Él lo decide. He decides for it. Problema de pareja. You have a problem in your marriage. No lo tenemos que resolver nosotros. We don't have to resolve it ¿Qué dice el ourselves. rey? What does the king say? Listo, ya arregló el problema. Okay, fine, problem solved. En una sociedad. In a business, in a partnership, Por eso no hay que unirse en yugo desigual. that's why we can't come together in an unequal yoke. Porque si para mí él es el rey, para mi socio no, Because for me, he is the king, but he's not for my business partner. no podemos resolver. We can't resolve things. Pero si en una sociedad él es el rey, But in a business partnership, he is the king. cualquier diferencia que se presente, Whatever difference that may come up, ¿qué dice el rey? what does the king say? Se arregló el problema. The problem is resolved. ¿Usted se imagina la humanidad? Can you imagine humanity? Cada quien con su idea Each and everyone with their ideas? y llegar todos y decir, bueno, pero ¿qué dice el rey? And everyone come together and say, okay, what does the king think? Listo, se acabó el problema. Okay, fine, the problem's over. Porque él es el rey. Because he is the king. ¿Se entiende por qué Jesús dijo que busquen el reino primero y Do todo we, vendrá añadido? do we understand why Jesus said, seek first the kingdom of God? Entonces, ¿qué es buscar el reino? So what is to seek the kingdom of Que Él God? sea el rey. That he may be the Que se king. haga su voluntad. That his will be done. Entonces ahí rendimos nuestra voluntad. That's where our will is completely surrendered. Morimos a nosotros. We die to ourselves. Llevamos todo a la cruz. We take everything to the cross. Crucificamos todo. We crucify everything. ¿Se entiende que todo lo que la Biblia dice se resume en eso? Do you understand that everything the Bible says is resumed in this? ¿Alguien ha escuchado? Llévelo a la cruz. Has anyone heard the saying saying, take it to the cross? No, no a su marido, sino a su carne. Not your husband, it's your flesh. Sí, llévala a la cruz. Take it to the cross. ¿Qué significa? What does that mean? Me voy al templo y busco la cruz. Ah, mírala, ya está. I'm going to go to the temple and look for the cross. It's over there. No. No. Crucificar la carne o morir a uno mismo es, ya no es mi voluntad que se haga, sino la tuya. To crucify yourselves and to die to yourself is it's not my will be done, but your will be done. Lo que Jesús decía. What Jesus said. Padre, yo no creo que subirme en esa cruz sea lo más chévere, Father, I don't think me going up on the cross is the best thing, pero que no se haga mi voluntad, but let it not be my will, sino la tuya. but yours. Renunciar a sí mismo To denounce yourself para que Él sea el rey. so he may be king. ¿Ok? Hay una serie muy hermosa en Prime There's a beautiful series on Prime que se llama La Casa de David. that's called The House of David. Por ahora solo hay una temporada, ocho episodios. There's only one season for now, it's 8 episodes. Véalo, Watch it. va a entender mucho de esto. You will understand a lot about this. No se trata de cuánto tienes, quién eres, cómo luces, It's not about what you have, who you are, and how you look, sino quién es tu rey. but who is your king. Quién es tu rey lo determina todo. Who is your king completely determines everything. No se trata de qué religión practicas, It's not about what religion you practice, a qué denominación perteneces, what denomination you belong to, qué línea teológica what theological perteneces. line do you belong to. ¿Será la doctrina correcta o incorrecta? Are you in the correct doctrine or incorrect doctrine? ¿Qué versión de Biblia lees? What Bible version are you reading? Nada de eso es importante. None of that matters. ¿Quién es tu rey? Who is your king? Eso es lo único importante. That's the only important thing. Hay tres que reinan, o tres voluntades más bien que seguimos. There's 3 wills that we follow. Finalmente todo se trata del dominio de un territorio y de sus habitantes. Eso es un reino, ¿ok? Everything is about a dominion over a territory and the people who dwell in it. His inhabitants. It's its inhabitants. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el reino? So what is the kingdom? El dominio sobre un territorio y sus habitantes. The dominion over a territory and its inhabitants. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Amen? Are we good from there? Ok, entonces hay tres que quieren reinar o que podrían reinar. So there are 3 who want to reign. Quiere decir, hay tres que quieren hacer su voluntad. So there are 3 that want to do his will. El primero es nuestro Padre Celestial, el que lo creó todo. The first is our heavenly Father, the one that created everything. ¿Ok? Él lo hizo todo y te puso a ti
para dominar esa tierra. He created everything and he placed you to have domain over that land. Él es rey en los cielos He is king in the heavens y quiere que su reino se establezca aquí en la tierra. and he wants his kingdom to be established here on earth. De hecho, te creó para eso. He created you for this. Luego hay un diablo, Satanás, enemigo, como lo quieras llamar. So later there is a devil, Satan, an enemy, whatever you want to call it. Es un ladrón que vino a robar, usurpar, matar, destruir ese reino. He is a thief that came to steal, kill, and destroy that kingdom, A usurparlo. to just completely take it. ¿Ok? ¿Cuál reino? What kingdom? El de tu Padre Celestial en la tierra. The one of your heavenly Father here on earth. ¿Vino a qué? He came to what? A robarlo. To steal. Él quiere hacer su voluntad. He wants to do his will. Y hay una tercera voluntad o uno tercero que está And llamado a reinar. There is a third will that also wants to reign, Y eres tú. and it is you. A ti fue entregado el dominio en la tierra. The dominion was given to you on earth. Pero te voy a ser honesto. But I'm going to be honest with you. En realidad no se trata de tu voluntad. It's really not about your will. En realidad se trata de la voluntad del Padre o la voluntad del enemigo en ti. It's about the will of God and the will of Satan and the enemy in you. Son esas dos opciones. Those are the only two Lo que options. pasa es que tú eres el que tiene la opción de escoger una de las dos. The only thing is that you are the one that decides who reigns. Padre nuestro, que venga a nosotros tu reino. Hazme caso. Heavenly Father, may your kingdom come. Well, just obey. Señor, que se haga tu voluntad. Lord, may your will be done. Entonces confía en mí, créeme y obedéceme. Okay, trust me, obey me. Porque si confiamos en lo que el Padre dice, Because if we trust in what the Father says, hacemos su voluntad. we do his will. Entonces su reino de So los cielos the kingdom of heaven se establece aquí en la tierra. will be established here on earth. ¿Por qué? Why? Porque tú le obedeciste, Because you obeyed him. le creíste, You believed in him. confiaste en él, You trusted in him. hiciste su voluntad. You did his will. Para que se haga su voluntad aquí en la So tierra. his will may be done here on earth. ¿Fácil o no? It's easy. Pero tenemos el otro lado. But we have the other side. ¿Qué Dios dijo que? What did God say? Eso no es cierto. That's not true. Hazlo así. Do it this way. Entonces tu voluntad está en la mitad. So your will is right there in the middle. Entonces le hacemos caso a lo que el enemigo dice. So do we listen to what the enemy says? Entonces ya no hacemos la voluntad del Padre. So now we don't do the will of the Father. Ahora hacemos la voluntad del enemigo. Now we do the will of the enemy. Entonces, ¿cuál reino se establece? So what kingdom is El established? del enemigo, el de las tinieblas. The kingdom of darkness is established. No el de tu Padre Celestial, el de la Not the luz. one of the heavenly Father, the kingdom of light. Entonces hay tres voluntades. So there's three wills. Richie, despierta y ven acá. Entonces tenemos la voluntad del enemigo, So we have the will of the enemy, reino de la oscuridad. the kingdom of darkness. No es que casualmente está vestido No, de negro. ¿no? casually he's dressed in all black, Hoy el reino de la luz. and the kingdom of light. Y yo estoy en la mitad. And I'm in the middle. Pero yo tengo el gobierno en la tierra. But I have the government on earth. Entonces yo puedo hacer. So I can do Yo digo mi voluntad. my will. Pero en realidad, o estoy haciendo la de mi Padre Celestial. But in reality, am I doing my heavenly Father's will? Entonces se hace su voluntad en la tierra a So través his mío, will is done here on earth through me, a través de mis decisiones, through my decisions, de mi confianza, of my trust, de mi obediencia, of my obedience, de mi honra, of my honor, de mi amor, of my love, de mi consagración. of my consecration. Hago lo que Él dice. I do as he says. Y entonces se hace en la tierra su voluntad, And then- así como se hace en el cielo. On earth is done his will as it is done in heaven. Ese es el plan de Dios. That's God's plan. Entonces el enemigo dice, no, 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 no. So the enemy says, no, 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 Lo que Él no. dice no es cierto. What he says is not true. Él no es bueno. He's not good. Él no quiere lo mejor para He ti. doesn't want the best for Entonces yo you. me hago aquí. So I stand here. Y termino haciendo, And I end up Dame las doing, manitos. give me your hands. termino haciendo la voluntad del enemigo. I end up doing Que the yo hago will lo of the que yo enemy. quiero. I do what I want. Nah, estoy haciendo lo que Él dice. No, I'm doing what just he says. Que yo tomo cuando yo quiero. That I drink when I want. Yo me acuesto con quien yo I quiero. can sleep whoever I want. Yo hago con mi plata lo que a mí me da la gana. I do with my money whatever I want. En realidad no. Truly no. Estoy haciendo es la voluntad de Él. You're doing the will of the enemy. Más que se manifiesta en el planeta Tierra a través mío. It's manifested here on earth through me. Entonces pareciera que hay tres voluntades. So it can seem as there are three wills. Quiero que lo entendamos bien. I want you to understand this Aquí clearly. abajito en el planeta Tierra Here on earth, se hace tu voluntad. your will is done. Tú eres el que decide. You are the one that Tu decides. vida es el resultado de tus decisiones. No son ni las del diablo ni las de Dios. Son Your tus decisiones. life is the result of the decisions you make, not the devil or God, but your decisions. Dejemos de buscar culpables a toda hora. Let's stop looking for someone to blame all the time. Ay, fue que, Oh, ¿para it was- qué hizo lo que me saca a mí la piedra? Why did you do what pisses me off?
No, la persona hizo algo equivocado. No, they did something that was wrong. La decisión tuya de gritar, echar la madre o pegarle a alguien es tuya. The decision to scream, to say something to someone is your decision. No fue su decisión. It wasn't their decision. ¿Para qué me ofreció un trago? Why did you offer me a La drink? decisión de empacárselo es tuya. The decision to drink it is yours, No es de la persona que te lo ofreció. not of the person that offered it to you. Hay una señora que amamos muchísimo en la iglesia en Long Island, There's a person that we loved very dearly in that church in Long Island, Adielita. Adelita. Y esa señora, el lenguaje de amor de ella es la comida. Her love language is food. Eso no haya que ofrecerle a uno. She just doesn't stop offering you food. Entonces a veces le decimos, ay Adielita, usted no hace sino darle a uno de comer. So sometimes we say, Adelita, you just give us so much food. Y ella dice, vea, sos tan vos. And she says, well, you guys are dumb. Yo les doy de comer, pero la decisión de comer se les dio a ustedes, pues digan que no quieren y que no se lo coman. I give you food. You are the ones that decide to eat it, and don't eat it then. ¿Tiene la razón o no? She's right, isn't she? Si ella lo pone ahí, pues si no le dice no se lo come, pues es problema de uno. She puts it there, and if you don't want to eat it, you just don't eat it, and that's Entonces, your dejemos de problem. echarle la culpa al pobre diablo. Let's stop blaming the poor devil. Hasta dormido estaba. Even sleeping he was. Dejemos de echarle la culpa a Dios, Let's stop blaming que es God solo amor. that he's only love. Son nuestras decisiones. It's our ¿Cuál es decisions. la voluntad que nosotros ejercemos? What is the will that we ¿A exercise? quién le creemos? Who are we believing? Porque aquel al que le creamos Because the one who we lo believe, establecemos como nuestro rey. we established him as our Nos king. ponemos bajo su dominio. We come under his dominion. Entonces es nuestra decisión, So digo conmigo, es mi Say decisión with me, it is my decision, vivir bajo el reino del diablo o de las tinieblas living under the kingdom of darkness, of or the, the devil, or of the devil, o bajo el reino de la luz de mi Padre que me ama. or in the kingdom of light under my heavenly Father who loves ¿De quién me. es la decisión? Whose decision is it? No, nuestra no, diga mía, Don't say ours, que say ya me metió mine. usted en sus decisiones, no. Because you're putting me in your decisions. Diga mía, Say mine. sí, no es nuestra, It's not es ours. de cada persona. It's of each individual. El día que tomemos responsabilidad de nuestras vidas, The day that we take responsibility over our nuestras vidas cambian. lives change. Porque vivir diciendo que fue culpa de mi papá no me cambia la vida, ¿o sí? Because saying, oh, it was my dad's fault doesn't change my life. Es que si mi papá no hubiera hecho, If my dad wouldn't have done this, mi papá es responsable de sus decisiones, my dad is responsible for his son decisions, tus decisiones. not yours. Ay, no, es que mi ex, Oh no, it's just that my ex, tu ex está viviendo la vida y va a vivir la vida de acuerdo a sus decisiones. your ex is living their life according to their decisions. Tu decisión. It's your decision. Ay, no, es el presidente, es el primer ministro. Oh no, it's the president, it's the prime minister. Y los que más se quejan fueron los que votaron por él. And the ones that complain are the ones that voted for him. Hello, Hello? son nuestras decisiones. It's our decisions. Digo, gracias. Thank you. Entonces, So, tenemos tres voluntades, we have three wills, pero solo tú determinas cuál voluntad se lleva a cabo aquí en la tierra. but only you determine what will is fulfilled here on earth. El reino que nosotros decidamos obedecer es el que establecemos en nuestra vida. The kingdom that we decide to obey is the one we establish in our lives. Analiza una cosa. Let's analyze something. En tu casa In your home, gobierna el rey que tú obedeces. the king that you obey is the one that governs. Entonces tu casa puede ser una embajada del reino de los cielos So your house and your home can be an embassy for the kingdom of heaven o una embajada del reino de las tinieblas. or an embassy for the kingdom of darkness. O sea, tu casa puede ser el cielo o el infierno. Your house can truly be hell or heaven. Yo lo sé porque yo ahora vivo en el cielo, I know because I now live in heaven, pero por muchos años viví en el infierno. but for many years I lived in hell. Quería todo menos llegar a mi casa I wanted to do everything else but go home porque era un infierno. because it was hell Por mis for my decisiones. decisions. ¿Ok? Okay? Ahora, ¿cómo hacemos para establecer ese reino en el día a día? Que es creo que la pregunta que todos tenemos. So how do we establish this kingdom in our day-to-day? That is the question that we mostly ask ourselves. Toda situación es una oportunidad para establecer un reino o el otro. Every situation is an opportunity to establish one kingdom or the other. O mejor dicho, cualquier situación en nuestra vida es la oportunidad de darle autoridad o bien al reino de las tinieblas o bien al reino de la luz. Better yet, every situation is the opportunity to give access and authority to the kingdom of light or the kingdom of darkness. Depende la voluntad de cuál de los dos hacemos. And it depends on the will in which one we do. Por ejemplo, For example, una discusión a discussion, an Una argument, pelea. a fight en tu hogar.
in your home, o en tu negocio, or in your business, o en tu escuela. or in your school. ¿Cierto que sí? Okay? Es una oportunidad que se establezca el reino de las tinieblas o el reino de los cielos. It's an opportunity for the kingdom of light to establish or the kingdom of darkness. ¿Qué dice Dios que eres tú? What does God say you are? Un emisario o un agente de paz. You are an agent of peace. ¿No sabías? Tú eres un pacificador, dice la palabra. Did you know you are a pacifier, the word says? ¿Sabes por qué? You know why? Porque Jesús es el príncipe de paz. Because Jesus is the Prince of Peace. Y si tú estás en Cristo, And if you are in Christ, tú eres paz. you are peace. Entonces, ¿qué somos según Dios? So what are we according to God? Pacificadores. Pacifiers. Bienaventurados los que buscan la paz, porque el reino de los cielos les Good pertenece. adventure are the ones who seek the peace of the kingdom of God. ¿Ok? Okay? Chévere. Cool. Una discusión. A discussion, an argument, Tronco de pelea. a big fight. ¿Qué dice Dios? What does God say? Humíllate. Humble yourself. ¿Sí? Yeah? Muere tu razón. Die to your reason. Renuncia a tu derecho a la defensa. Renounce your right of defense. Pon la otra mejilla. Turn the other cheek. Carga otra milla. Walk another extra mile. ¿Sí? Yeah? ¿Sí o no? Lo veo Yes poco or no? convencido. Entonces, You ¿qué guys- va? Cásquele. No. You guys don't look convinced. You're like, oh no, smack him. Eso dice Dios. That's what God says. Así se logra la paz. That is how peace is achieved. ¿Cierto? Right. La palabra blanda Gen- apaga la ira. Soft-spoken words turn off the anger. They subdue the Yo anger. los veo poco convencidos. Eso dice la palabra de Dios. Porque You no guys are habían. not convinced, but that's what the word of God says. ¿Qué dice el reino de las tinieblas? What does the kingdom of darkness say? Cuidadito se deja. Watch out, don't Grite let- más duro. Scream louder. Establezca su razón. Establish your reason. Empuje y pegue si es necesario. Push and shove No it, se that's la deje necessary. montar. Do not get them a hold of you. El que da primero da 2 veces. The one who hits first hits twice. ¿O no? Yes or no? ¿Cómo? Sí, es más, citan el versículo y dice, es mejor dar que recibir. They recite the Bible verse that says, better to give than to receive. ¿Cierto? Right? El que da primero da 2 veces. The one that hits first hits twice. Pero tú estás ahí. But you're there. ¿Cuál de los dos va a ser tu rey? Which of these two is going to be your king? Porque de acuerdo al que obedezca se establece o la luz, la paz, el gozo, el reino de los cielos, Because according to the one that you obey, the kingdom of light, peace, and joy, o caos, odio, amargura, ira, división. or chaos, bitterness, division. Eso es un ejemplo muy simple, ¿o That's a no? very simple example. ¿Qué reina en tu vida? What reigns in your life? ¿Peleas con todo el mundo? Fights with everyone? ¿División con todo el mundo? Division with everyone? ¿Competencia con todo el A mundo? competition with everyone? ¿Gritos con todo el mundo? Screams with everyone? ¿Discusiones a toda hora? Discussions all the time? Gálatas 5:19 en plenitud. Galatians 5:10, everything in fullness? 19. O sea, los frutos de la carne. So it's the fruits of the flesh. Pero ¿quién decidió cuál de los 12 reinos iba a establecer en tu hogar o en tu lugar de trabajo? Who decided which one of those two kingdoms is going to be established in your home or in your place of work? En tu escuela. In your school. Ay, pero es que me dijeron. Oh, but they said this. ¿Y en dónde carajos en el mundo a ti no te dicen? And where else in the world do they not say stuff to you? El mundo te grita que no eres suficiente. The world screams that you're not good enough. Siéntate a ver un ratito 2 comerciales en televisión a Just ver qué te watch dicen. 2 commercials and what do they say? No eres suficiente. You're not good enough. No tienes lo que se necesita. You don't have what it takes. No eres aceptado. You're not accepted. No eres valioso. You're not worthy. No eres importante. You're not important. A menos que... Unless, ¿Cómo se establece el reino de los cielos en tu escuela? how is the kingdom of heaven established in your school? Si alguien decide creerle al rey If someone decides to believe the king y hacerlo como él dice. and do things as he says. Pero entonces ese gigante que me hace bullying me va a destruir. But that giant that bullies me is going to destroy me. Miren la casa de David. Watch the house of David. Sí, porque es que yo sé que la historia de David y Goliat todos no la sabemos. Because I know the story of David and Goliath. We all know it. Pero es diferente sentirla o experimentarla a través de las reales emociones de un niño que estaba enfrentando a un gigante. But it's very different to live it through the emotions and experience of a child who is facing that giant. Sí, decir que sí, que fue y prendió la onda y le dio al gigante es una cosa. Yeah, to say he just got there, he took his shot and he hit the giant. Eso es una cosa. That's one thing.
Realmente sentir que uno está parado frente a un gigante con todas las dudas y temores que puede haber es otra. Truly being face to face with a giant with all the doubts and all the fears is something completely different. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Qué reino vas a establecer? How are you going to live your life? What kingdom is going to be established? En una situación económica cualquiera, In whatever financial situation you may find yourself, ¿quién es tu rey? who is your king? ¿Quién decide cómo manejas tus finanzas? Who decides how your finances are Lo que handled? Dios dice How God says o lo que el mundo dice. or how the world says? Tenemos una situación financiera. We have a financial situation happening. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Trabajar de día y de noche. Work night and day. Trabajar cash, no paguen impuestos. Work in cash and not pay any taxes. Es más, mienta, engañe, venda productos de China y véndalos bien caros como si fueran hechos en Inglaterra. Just lie and sell products from China and say that they're from England. Compre bien barato y venda bien caro. Buy stuff that are very, very cheap and sell it for a very high price. Eso dice el mundo. That's what the world says. ¿Qué te dice el Padre? What does the Father say? Honra a tu papá y a tu mamá. Honor your mother and your father. ¿Qué tiene eso que ver con el dinero? And what does it have to do with money? Todo. Absolutely El que everything. no honra al papá y a la mamá no prospera. The one who doesn't honor their mother and their father does not prosper. Es una ley. It's a law. Haz un proceso de sanidad interior. Do a process of inner healing. ¿Y eso qué tiene que ver? And what does that have to do with Que la it? mayoría de la gente vive llena de deudas porque vive comprando cosas que no necesita solo para llenar vacíos emocionales. The majority of people live in debt, buying things and fulfilling voids that they have with things that they don't need. Aprende a administrar. Learn how to administer. ¿Qué tiene eso que ver? What does that have to do with Que it? Dios estableció que al que administra bien le da más para administrar. That God established that the one who administers correctly, he will give them more to administer. El que administra mal, hasta lo poco que tiene se le quita. The ones who administer poorly, even the smallest thing that they have will be taken from them. O sea, el que administra bien, aunque trabaje menos, gana más. The one who administers well, even though they work less, will gain more. Que el que trabaja mucho, administra mal y nunca tiene nada. Than the one that works harder, administers poorly, he will never achieve anything. Diezma y ofrenda. Tithe and offer. Yo no lo creo. I don't believe in that. No lo disfrute. Don't enjoy it. Así de simple. It's as simple as that. Pero si Él es el rey, But if he is the king, tú lo haces como Él dice. you do it as he says. No lo creo. I don't believe that. Por eso no lo disfrutas. And that's why you don't enjoy it. Así de simple. It's as simple as that. Hay muchas cosas que Dios dice There's many things that God says que tú puedes decidir creerle al enemigo that you can decide to believe the enemy o creerle a Dios. or to believe what God says. Tomar, fumar, tener sexo con quien te da la gana. To drink, to smoke, and have sex with whoever you want. Es que es mi vida. It's my life. Eso te dice el enemigo. That's what the enemy Tu Padre says. Celestial dice algo Your diferente. heavenly Father says something different. Tu cuerpo no te pertenece. Your body does not belong to you. Eso dice tu Padre. That's what your Father El que te says. creó. The one who El que created hizo tu you, cuerpo. the one who made your El que te body, dio la vida the one who gave you life. te dice yo te hice para mí. He says, I made you for me. Tu cuerpo no te pertenece. Your body does not belong Es to mi you. templo, es donde yo quiero vivir. It's my temple. It's where I want to Y lo dwell. quiero usar para hacer mi voluntad. And I wanted to do it to do my will. El enemigo te dice, hágale que eso se lava y queda igualito, hágale. The enemy says, just do it, wash it, and it's exactly the same. No es la verdad. That's not the truth. Y los que tuvimos problemas con eso sabemos que no es la verdad. And the ones that had problems with this, we know that this is not the truth. Que lo único que trae es maldición, dolor, tristeza, amargura, The only thing that it depresión. brings is curse, depression, and Bitterness. and bitterness in your life. Alguien que tenga el valor de alzar su mano y corroborar que lo que digo es cierto, vivir una vida libertina no nos trae sino dolor y angustia. Someone that has the will to say that living this free life doesn't bring anything but disaster. Si los jóvenes desean experimentar una vida amarga, depresiva, triste y atada al diablo, If the youth want to Háganlo. live a life being in depression and bitterness and being bounded by the enemy, do it. ¿podrían los que levantaron su mano volverla a alzar para que todos los chicos que están acá puedan ver que no es cuestión de un predicador, Could the ones that lived it please raise your hand so the youth can see that it's not a matter of what I'm preaching, sino que la vida vivida, diferente a como Dios dice, no trae sino angustia y dolor? but living a life different from what God says, the only thing that brings is anguish and pain. Pero si le hacemos caso al Señor, But if we obey what the Lord says, vas a disfrutar como no tienes idea. you are going to enjoy it like you have no idea.
El sexo no fue hecho para disfrutarlo con quien sea, fue hecho para disfrutarlo en la relación de pareja, en el matrimonio. Sex wasn't created to enjoy it with whoever. It was created to be enjoyed in your marriage with Y your es de lo más spouse. espectacular que Dios creó. And it's the most spectacular thing that God created. Miren, ¿saben por qué a veces hacemos fiestas e invitamos personas que no conocen a Dios? And do you know why we have parties and we invite people who don't know God? Porque la gente del mundo les metió la idea de que uno solo se puede divertir si está consumiendo drogas o alcohol. Because the world told them this lie that the only way you can enjoy is if only you're drinking or consuming drugs. ¿Y cómo vamos a festejar sin rumba, sin alcohol, sin nada que meterle a la cabeza? So how are we going to enjoy a party without drinking, without smoking, without putting something in our heads? Pues hay mucha gente aquí que ha venido a fiestas de pareja, otro tipo de fiestas, y la hemos pasado delicioso. There's many people here that have come to parties, to our spousal, to our couples parties, and they've had a blast. ¿Y saben qué dicen cuando se van? And do you know what they say when they leave? Yo nunca me había divertido tanto en sano juicio y con la ropa puesta. I've never had so much fun in goodwill and with my clothes on. El creador del gozo fue Dios. The creator of joy is El God. creador de los festivales fue Dios. The creator of festivals is God. Pero no el del Río de Janeiro, ni el de Barranquilla, ni el de Blanco y Negro, no. None of the Rio de Janeiro, Barranquilla, or White and Black. No, none of those festivals. Pero él fue el creador del gozo, But he is the creator of joy, pero a su manera. but at his way. Entonces, ¿termina celebrando como el mundo dice o como Dios dice? So do you end up celebrating like the world says or how God says? Bien, algo simple, el día de descanso. It's very simple, the day of rest. Yo no estoy de acuerdo, I don't agree. porque es que hay que trabajar todos los días. Because we have to work every Porque single es que hay day. mucho para hacer. Because there's so many Porque things we es have que to bla, bla, do. bla, bla. Because whatever. O aquel que cada 8 días está decidiendo si honra al Señor con lo primero de su tiempo. Or or whichever person that decides every single week, maybe if they honor God with their time. ¿Está haciendo frío o calor? Is it cold or is it hot? ¿Hay paseo o no hay paseo? Is there a trip or isn't there a ¿Hay trip? concierto o no hay concierto? Is there a concert or is there not a concert? No, cuando tú decides que el séptimo día, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, When you decide that the seventh day, 6 days you will work, and the seventh you rest, y que lo primero que haces es consagrarlo al Señor, and the first thing you do is consecrate it to the Lord, y luego comes, bebes y disfrutas de todo lo que Dios te da, and then you eat and you drink and you enjoy everything God has given con tu you familia, with your family, vas a empezar a ver unos beneficios increíbles en tu vida. you will see amazing benefits in your life. Todo lo que Dios promete. Everything that God promised. Si no tienes ni idea que Dios promete, léete Isaías 58. If you don't have any idea of what God promises, read Isaiah 58. Ahí dice lo que Dios te promete si honras y guardas el día de descanso. That's where the Lord says what happens if you honor and you take hold of that day of rest. Por eso nuestra celebración es los sábados al anochecer, That's why we have our meetings here on Saturday nights. porque aquí empieza nuestro séptimo día. Because this is where our seventh day begins. Y mañana, And tomorrow, comer, to eat, beber, to drink, disfrutar, and enjoy, disfrutar de la familia, and to enjoy of our families, amigos, of our friends, del descanso, of de rest, la paz. of peace. Y luego el lunes otra vez listos para otra semana, pero totalmente descansados. And then Mondays, we're rested and we're ready for another week. Pero sobre todo habiendo honrado al Rey. But above all, to first honoring the King. ¿Qué te dice el enemigo? What does the enemy say? ¿Usted se imagina lo que se vende un domingo? Can you imagine what is sold on Sundays? ¿Cómo va usted a dejar de trabajar un día? How are you going to stop working one day? ¿Cómo va a perder esa platica? How are you going to lose that money? Hay una franquicia que se llama Chick-fil-A. There is a franchise that's called Chick-fil-A. Yo no sé si ustedes han leído. I don't know if you guys have read. Close on Sundays. Chick-fil-A. ¿Alguien se acuerda? It says a Chick-fil-A is closed on Sundays. Cerrado los domingos. Closed on Sundays. Pero venden lo mismo que otras multinacionales que no vamos a nombrar, But que abren 7 días a la semana. they sell as much as other corporations and other chains that sell the 7 days in the week. Conocí un pastor I met a pastor en los Estados Unidos in the United States que trabaja para ellos, that works for them, pero no vende Chick-fil-A. but he doesn't sell Chick-fil-A. Chick-fil-A le paga para que vaya todos los días a una de sus tiendas diferentes, Chick-fil-A pays him for every single day. He goes to a different branch, a different store. se siente 2 horas He sits 2 hours, y todos los empleados saben que si necesitan algún tipo de consejo espiritual, él está ahí para atenderlos. that he sits there, and all the employees know that if they need any spiritual advice or counseling, he is there to serve them. El mundo te dice, no,
abre 7 días, ojalá 24 horas, esclaviza a todo el mundo y paga bien barato. The world says, no, work 7 days, pay very, very cheap, be open 24 hours, and work nonstop. Para que vendan lo mismo So you con can menos sell the esfuerzo same que aquel que cree en Dios. with less than the one that believes in God. Porque cito esa franquicia. Why is that franchise such a success? Porque el enemigo siempre trabaja en nuestra mente diciendo, no, bonito lo que está man diciendo allá, pero nada de eso es cierto. Because the enemy is constantly working, saying, oh yeah, it's really nice what he's saying, but that's not really true. Te estoy dando datos reales. I'm giving you true facts. Y así con cada decisión que tenemos. And that with every decision we have. Di la verdad. Tell the truth. Y el enemigo dice, no, miente. And the enemy says, no, Para que no te lie. metas en problemas. So you don't get in problems. El Señor te dice, di la verdad para que construyas un nombre y después todo el mundo confíe en ti. God says, tell the truth so you can build a name and everyone can trust in you. ¿Qué será más rentable a largo plazo? What is more rentable at long term? Que todo el mundo crea en ti, en tu honra y sepa que eres una persona íntegra. That everybody believes in you and your honor and know that you are a person full of integrity. O haber salido momentáneamente del problema pero tener que mentir el resto de la vida para cubrir ese. Or being taken out of the problem for that single second and having to live the rest of your life covering up that lie. Vivir esclavo de la mentira. To live and enslaved to this lie. ¿Qué será mejor? What is better? ¿Vivir en libertad o no? Living in freedom, right? Los veo poco convencidos, pero bueno. I see you guys are not convinced. ¿Cómo? How? ¿Cómo vivir como reyes y sacerdotes? How do we live as kings and Que priests? fue la pregunta que nos planteamos al principio, ¿no? Which was the question that we asked at the beginning. Hay 3 cosas, There are 3 things, o por lo menos 3 que Dios me mostró. or at least 3 that God showed me. La primera, The first one, Proverbios 25, verso 2, Proverbs dice, 25 verse 2 says, es privilegio de Dios ocultar un asunto, privilegio del rey descubrirlo. it is God's privilege to conceal things and the king's privilege to discover them. ¿Saben? Todas las cosas del reino de los cielos están escondidas, Do you know everything in the kingdom of heaven is hidden? pero es privilegio de los reyes But it's a descubrirlas, privilege of the kings to discover the things that are hidden, entenderlas. to understand them. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios dice que tú eres de un reino de reyes y sacerdotes? ¿Te Do you acuerdas? remember that we said that the Lord said that you were a king and of priests, ¿Cierto? right? Si tú eres hijo del rey, tú eres un If you are, rey en potencia. so if your king is a father, you are a king with potential, ¿Sí o no? right? Tu Padre Celestial es rey en los cielos Your heavenly Father is king in heaven, y te puso en la tierra para reinar, para and he gobernar. put you on earth to govern and to reign. Conclusión, tú tienes el privilegio de descubrir los secretos del rey. Conclusion, you have the privilege of finding the secrets of the king. Sí, a mí también me da una alegría. Yo digo, Yeah, "Wow". I get really excited too, guys. Dios te dio el privilegio de descubrir los secretos. God gave you the privilege of finding these secrets. Entonces la voluntad de Dios puede que esté escondida para todo el mundo, pero no para ti si la So buscas. the will of God can be hidden for everybody else, but not for you if you look for it. Si tú la buscas, tú tienes el privilegio como hijo del rey, como rey en esta tierra, de descubrir y entender su voluntad. If you look for it as a privilege, as a son of the king, you have a privilege of discovering and to establish it here on the earth. Entonces la idea es que te convenzas de que eres rey y empieces a decir, yo necesito saber tu voluntad, porque si no, ¿cómo la voy a llevar a cabo? So the point is for you to understand that you are a king and find that will, so you say, how do I fulfill it? Imagínate que yo mande a mi hijo, mira, Fabricio tiene que hacer lo que yo le digo, yo, Imagine I tell my son, you have to do just as I say, pero nunca le digo. but I never tell him. ¿Será que puedo hacer lo que yo le digo? Could he do what I'm telling him? ¿Cierto que no? Right? No. Pero él tiene el privilegio de venir a mi cuarto o a mi oficina o a donde quiera y decirme, bueno, pa, ¿cómo es la cosa? But he has the privilege as my son to come into my room, to my office, and say, okay, Dad, what's going on? ¿Qué es lo que hay que hacer? What do we have to do? ¿Por dónde empiezo? Where do I start? Cuente a ver que estoy que me trabajo. Tell me, I'm about to work myself, ¿Sí o no? right? Eso significa actuar como. That means Hijo. to act as a child. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que somos hijos, So the first thing we have to do is understand that we are que children tenemos of God, acceso libre y confiado al trono de nuestro Padre Celestial, that we have free access to the throne of our Heavenly Father, pero deseando conocer su voluntad but desiring to know His will para poderla llevar a cabo. in order to fulfill it. ¿Se entendió ese primer punto? Are we understanding this first Porque point? es que la mayoría de las veces nosotros venimos a orar para decirle al Señor nuestra voluntad. Because many times we go and tell the Lord our will. Señor, yo me quiero ir a vivir a tal ciudad. Lord, I want to go live to this city.
¿No sería mejor saber si el Señor desea que vayamos a vivir a esa ciudad? Isn't it better to know if God desires us to go to this new city? Él ya conoce el final desde el principio. He already knows the end since the beginning. Él ya sabe si es allá donde nos quiere. He knows if that is the place where He wants us. Pero como no venimos a preguntarle, But because we don't come to Him to ask Him, no venimos a conocer su voluntad, we don't come to know His will. sino a decirle la nuestra, Instead, we tell Him our will, después nos va mal. and then it goes bad for us. Señor, yo te pedí. Lord, I asked Tú no you. pediste, tú contaste. You didn't ask me, you simply told me. Pasa hasta con nosotros los pastores. It happens with us even as pastors. Pastor, vengo a decirte que me voy para no sé dónde. Pastor, I'm here to tell you we're going to this place. ¿Qué opinas? What do you think? ¿Qué diferencia hace yo qué opine? What is the difference if I have an opinion? Tú no viniste a preguntar, tú viniste a contar. You didn't come to ask, you came to ask. Si es tu voluntad, bendícelo, Padre. Si es tu voluntad, pues que todo lo que tú planeaste se lleve a cabo. En el nombre de Jesús, que le va muy bien, chao. Lord, if it's your plan and your will for everything to go to them, in Jesus' name, go. Amen. ¿O no? Right? Pastor, mira lo que compré. Pastor, look what I bought. Qué bonito. Oh, it's nice. ¿Qué opinas? What do you think? ¿Ah? Nothing. Una vez una persona se acercó, si está aquí le pido perdón, ya no me acuerdo quién fue. Someone came to me. If the person's here, sorry, I don't remember who it was. Pastor, es que yo quiero pedirte si me das permiso de dar testimonio al frente porque es que quiero dar testimonio de una bendición que Dios me dio. Pastor, I want to ask permission if I can go to the front and give a testimony of a blessing God gave me. ¿Cómo así? ¿Qué bendición te dio Dios? What do you mean? What Cuéntame antes de blessing darte el did micrófono. God tell you? Tell me before I give you the microphone. Me mandó un ángel. He sent me an angel, Sí, un realtor. a realtor. Imagínate, Imagine. me dio la oportunidad de comprar un apartamento. He Mi gave me apartamento. the opportunity to buy my own apartment. Yo no tenía para el down payment y me dio lo del down payment. I didn't have money for the down payment, and he gave me the down payment. O sea, la cuota inicial. So, yeah, the down payment. El banco no me aprobaba. The bank would not approve me Pues for me this loan. consiguió el crédito Well, he found me the loan, y ya me mudé. and I already moved. Y quiero darle la gloria a Dios. And I want to give glory to God. Entonces yo le dije, pero bueno, And I said, ¿te okay. regaló la cuota inicial? He gave you the down payment? Ah, no. Ahí él hizo un y lo metió en esto. Entonces cuando me dieron la plata, él se sacó la de la cuota inicial. No, he did something, and then when we put in the money, he took out the down payment. Porque el banco no te dio el crédito. Why didn't the bank give you Pues the porque no me loan? alcanzaba la capacidad de endeudamiento para el crédito. Because my ability to go into debt did not give me for that home. Entonces, ¿cómo te lo aprobaron? So how did they approve to Él you me this home? consiguió una carta de que yo trabajaba en no sé dónde y mi esposa también y nos aprobaron. He found me this letter that says that I work in this place and my wife also works in this place, and they gave us the loan. Entonces yo le dije, yo no te voy a dejar subir allá a dar testimonio And I said, I am not letting you go up there to give a testimony porque eso no te lo dio Dios. because God didn't give you that. Porque para que Dios te dé algo no hay que mentir, engañar y falsificar. Because in order for God to give you something, you don't have to lie, to falsify, and to deceive. Menos de un año después, Less than a year later, no volvieron a la iglesia. they didn't come. No volvieron a la iglesia. They didn't come back to church. Vamos a preguntar qué pasó. Let's ask what happened. Estaban bravísimos con Dios They were super angry at God porque había perdido el apartamento, todo lo que habían dado y hasta el carro, todo lo perdieron. because they lost the apartment that had been given to them. They even lost their car. They lost absolutely everything. Dios. God. Y dije, pero no que había sido un angelito. Que... I said, didn't you say it was an angel? A veces somos así inconsecuentes. Sometimes we're inconsistent with these Hacemos things. nuestra voluntad We do our will, y después le echamos la culpa a Dios por los resultados. and then we blame God for the results. Pastor, es que veníamos a contarte que nos vamos a casar Pastor, we came to tell you we're getting married, y nos amamos. and we love each other. Nice. Pero ya hicieron un proceso de sanidad, un prematrimonial. Did you do a premarital process of healing? ¿Con quién caminas? ¿Quién es tu líder? Who do you Grupo de walk jóvenes o lo with? que sea para... ¿Cómo tomaste la decisión en el Señor? Who do you walk with? Who's your leader? How did you come to this decision in the Lord? Yo solo la miré I only looked at her, y yo dije, está bueno, digo, está muy and bien, I Señor. said, she's good. No. I mean, she is the one, Lord. 3 meses después, porque no alcanzan ni a los 4, 3 months later, because it didn't even come to the 4th month, ya casados, they were already married. están con los el equipo de parejas. They're with the couples pastors. ¿Estoy mintiendo? Am I lying? 3 meses antes se amaban, 3 months ago, they loved each no other. necesitaban nada porque es que lo de nosotros es puro. They didn't need anything because theirs was pure.
3 meses después están que se matan y dicen, no, es que no queremos ir. 3 months later, they're about to kill each other and they say, we don't want to keep going together. Porque no preguntaron la voluntad de Dios. Because they didn't ask for the will of God. Hicieron su voluntad They did their own will, y después le dicen a Dios que la bendiga. and then they told God to bless El it. privilegio de los reyes, ¿cuál es? The privilege of the kings is what? Conocer la voluntad y los secretos del To Padre. know the will and the secrets of the Father. Entonces eso es vivir como reyes. That is what it means to live as kings. Segundo, Second, Mateo 18, versos 18 y 19. Les Matthew- digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. so Matthew 18, verse 18 to 19 says, I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Dios necesita a alguien no solo que conozca su voluntad, sino que la exprese. God not only needs someone who knows his will, but will express it. La palabra de Dios, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 1 nos deja saber The gospel in the first book of John says que Jesús era el verbo, la expresión viviente de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. that Jesus is the verb, the living expression that became man to live here on earth. O sea, Jesús se hizo hombre para que la voluntad de Dios fuera expresada en la tierra. So Jesus came to earth, became a man, so the will of God can be expressed here on earth. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que Él vino a hacer la voluntad de Dios y a enseñar o a predicar la voluntad de Dios. He came to do the will of God, and he came to teach and to preach the will of God. Y Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo, And God calls us to do the same, a ser sacerdotes en la tierra, to be priests here on earth, a hacer y a enseñar su voluntad. to do and to teach his will. Antes de que algo suceda, tiene que ser expresado. Todo fue hecho por la palabra. Before something to be done, it first has to be expressed, it has to be spoken in the word. ¿Tú sabes que nuestras vidas son el resultado de lo que hablamos? Do you know that our lives are the result of what we speak? ¿Sabías o no? Did you know this or not? Sí. Tú ves un plato de comida. If you see a plate of food, Uy, no, esa lechuga oof, that lettuce, y esa carne me va a quedar pesada. and that steak is going to be heavy Pero on bueno. my stomach. Whatever. La lechuga te hace daño y la carne te cae pesada. The lettuce and the beef do not mix well in your stomach. ¿Por qué? Why? Usted es un vago que no sirve para nada. You are lazy and you're not good for anything. Y al fin de semana, ¿qué hizo? And on the weekend, you're like, what did you do? No. ¿Vio? Did you see? Pues no fue lo que dijiste. Wasn't that what you spoke? Ay, no, esto se va a poner peor. Ahora sí nos arruina. No, yo creo que vamos a perder la casa. No. This is getting worse. I don't know. I think we're going to lose the house. Cuando pierden la casa, And when you lose the house, yo les dije, you say, I told you so. por eso, For that reason. porque somos profetas, Because we are prophets. sacerdotes. We are priests. Nosotros tenemos poder de vida y de muerte en nuestras palabras. We have the power of life and death in our Lo que mouths. apruebas con tus labios en la tierra queda probado en el ambiente What you espiritual. en el allow cielo. here on earth will be allowed in heaven. Y lo que tú no permites o no autorizas no pasa. And what you forbid and you don't authorize, it will not happen. Entonces Dios necesita que un rey conozca su voluntad y que un sacerdote, un profeta la exprese. So the Lord needs a king to know his will. He needs a prophet and a priest to express it. ¿Quién es rey? Who is king? ¿Y en la tierra? And here on earth, Alguien que diga yo. someone to say, me. Créaselo, usted es rey. Believe it. You are a Usted está king. llamado a vivir como hijo y a conocer la voluntad de su papá, You are called to live as a son and to know the will of your la father. economía de su reino, The economy of his la kingdom. herencia de su reino, The inheritance of his los kingdom. planes de su padre, The plans of your el father. destino y propósito para el que fue creado. The destiny and the purpose for which you were Y una vez que created. lo conozca, And once you know usted es this, sacerdote y profeta para declararlo. you are a priest and a prophet to declare it. Que en Canadá se está poniendo todo muy Or in difícil. Canada, everything is so Qué difficult. bueno, porque los hijos de Dios prosperamos en tiempos de How necesidad. good, because the sons of God prosper in times Que of esto está need. terriblemente mal. Qué bueno, is- porque ahí es donde el Espíritu se levanta. This is terrible, but how good, because that's when the Spirit lifts up.
Pero deja de repetir las palabras del enemigo. But stop repeating the words of the enemy. Ay, nos vamos a quebrar. Oh, we're gonna go broke. El mercado se vino al piso. The market is crashing Todos down. vamos a perder todo. We're all gonna lose everything. Nos jodimos. We're screwed. Para los que no conocen a Dios y viven del mundo. For those that do not know God and live like the world Pero tú does. estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. You are in the world, but you are not Las part of reglas the del world. mundo no operan para ti. The laws and rules of the earth do not work, do not Por eso go no for you. puedes vivir bajo las normas del mundo. That's why you can't live under the norms of this world. Si Dios te dice vende, vende cuando Dios te If dice. God says sell, sell when He tells you Ay, pero mi to. realtor y las estadísticas dicen que es el peor momento. Oh, but my realtor and statistics say it's the wrong time. Dios sabe cuándo es el mejor momento. God knows when the right time is. Al profeta Jeremías, el día antes de que Israel fuera invadida, le dijo que comprara tierra. The day, prophet Jeremiah, the day before Israel is going to be invaded, the Lord told him to purchase property Al precio que estaba. at the price it was. Al otro día no valía ni un centavo. Next day it wasn't worth anything. Pregunte 70 años después cuánto valía. 70 years later, ask how much that land is worth. Pero no, es que el mundo dice. But no, the world says, Dejemos de repetir lo que el mundo dice porque no vivimos como el mundo vive. stop repeating what the world says because we do not live the way the Tu world lives. provisión no viene del sistema del mundo, viene de tu Padre Celestial. Your provision does not come from the system of the world, it comes from your heavenly Father. Yo recuerdo hace I remember años. many years ago, como 18 años, like 18 years ago, Dios me dijo que comprara una casa. God told me to buy a home. 3 veces me llamó la misma persona para decirme que la comprara. 3 times the same person called me to buy the home. No tenía salario, I had no salary. no tenía crédito, I didn't have any no tenía credits. plata. I didn't have money. no había manera. There was no way. A la tercera me pasó la del niño Samuel y dije, ok. Third time is what happened to me with the Samuel, and I said, okay. Era en el peor sector de la ciudad, It was in the worst sector of the city. era un sector de Brampton que no era bueno It was a part of Brampton that wasn't a good area, y no es bueno ahorita and tampoco. it's still not a good area today. Era muy chiquita It was very, very small, y era muy fea, and it was very ugly. pero Dios dijo que la comprara. But God told me to buy it. La arreglamos y quedó divina. We fixed it up, and it came out beautiful. No teníamos casi muebles, así que cubimos perfectamente. We didn't have a lot of furniture, so we all fit very comfortably. Ahí terminaron mis hijos, los mayores su secundaria, nunca tuvieron inconveniente. All my sons finished their high school, and they didn't have any No, not all inconvenience. of them, just the two. Just the older. 2 older ones finished high school. Y cuando vendimos, And when we sold, nos ganamos $37,000 We- después de 3 años y we medio. earned $35,000 after 3 years. Y con eso Dios nos dio otra casa al norte, en Bonn. And with that, God gave us another house in the north of Vaughan. Pero si yo hubiera dicho, el mundo dice y mi realtor dijo que ahí era muy feo, muy chiquito y peligroso. But if I would have said, the world says and my realtor says that it's ugly, it's dangerous, and it's little, Además, no tengo crédito ni ingresos para mostrar. I don't have credit and I don't have income to show this. Peor, no tengo para el down payment. Even worse, I don't have for the down payment. Pues estaría viviendo como el mundo dice, jodido. Well, I would have been living how the world says, just completely screwed. Pero a la tercera vez que Dios me dijo, yo dije, yo firmo, yo no sé cómo, pero debe. But the third time the Lord told me, I said, okay, I signed. I don't know how, but here you go. No habían pasado 24 horas. Not even 24 hours had passed. Una persona nos regaló $11,000 para el down payment. A person gave us $11,000 for the down payment. ¿Cómo nos aprobaron el crédito? No tengo la más mínima idea. How we got approved for a credit, I have absolutely no idea. Al 4.9% hace 20 años, pero lo aprobaron. 4.9% 20 years ago, but they approved it. Dios puede hacer lo que a Él se le da la gana cuando simplemente le creemos. God can do as He pleases simply when we choose to believe Him. Pero el rey dice algo But the king says something, y nosotros vamos a consultarle a diablo. and we go to consult the Porque el diablo devil. es el príncipe de este mundo. ¿ok? Because the devil is the prince of this world. ¿Tú qué opinas, don diablo? What do you think, sir, devil? Mi papá dijo que me iba a dar una casa. My dad said he was going to give me the house. ¿Tú crees que mi papá? Do you think my father? No, los intereses van a subir, esto va a ser el Estado 51, los liberales acabaron con esto. No, the interests are high. This is going to be the 51st state. The liberals are taking over. Papi, Daddy, diablito dijo que no. the little devil said no. Entonces, So, you know, you know, mundo dijo que no, the world said no. no te puedo recibir el regalo. I cannot receive that gift. Estoy payaseando, pero así es que vivimos la vida, I'm clowning up here, but this is how we live our life. ¿o no? Or don't we? Es que a nadie le dan nada. It's that they don't give anything to Ni siquiera anyone. aplique, que a nadie le están Don't dando. even apply because they're not approving anyone.
y no aplicamos. and we don't apply. ¿Por qué? Why? Porque el diablo, el príncipe de este mundo, dijo que no. Because the devil, the prince of this world, said no. Pero Dios dijo que sí. But God said Sí, pero el yes. diablo dijo que no. But the devil said ¿A no. quién le hacemos caso? So who do we believe? Pero hay gente que va y aplica por cosas cuando todo el mundo le han dicho que no y le dicen que sí. But there's people that apply for things when the world says no and they say yes. ¿Sabe cómo se llama eso? Do you know what that's called? Milagro. Miracle. Y tú y yo fuimos diseñados para vivir una vida de milagro. And you and I were designed to live a life De of milagro en miracles, milagro. of living in miracle to En lo miracle, sobrenatural. in the El supernatural. mundo vive en lo natural. The world lives in the Tú natural. vives en lo You sobrenatural. live in the Porque la supernatural. voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Because the will of God for you is good, Pero perfect, and tú decides pleasing. en cuál vives. But you decide which one you quién live. obedeces? Who do you ¿A obey? quién le crees? Who do you believe? Tercero y último, y con esto terminamos. The third and the last one, and with this we'll finish. Ya tenemos conocer su voluntad We have knowing His will, y luego expresarla y obedecer. and then expressing and obeying, Y tercero, llevar a cabo lo que él planeó. and lastly, to fulfilling what He planned. La palabra de Dios dice que no es en nuestras fuerzas, sino por su Santo Espíritu. The word said that it's not in our strengths, but it is by His Holy Spirit. Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. So Isaiah 46:10 says, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Dios va a hacer lo que Él planeó. ¿Con quién? Con quien le crea. God will do as He promised, and who will He do it with? Those who believe. Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar victoria sobre los filisteos. God told the people of Israel that He was going to give them victory over the Philistines. Y el único que le creyó ni siquiera era soldado. And the only one that believed Him wasn't even a soldier. Era un pastor It was a pastor que ni siquiera estaba ahí en el frente de batalla porque iba a pelear, that wasn't even at the battlefront because he wasn't going to fight. sino porque el papá lo mandó a llevarle comida a los hermanos que But it eran was soldados. because his dad told him to go take food for his brothers who were soldiers. Pero cuando él escuchó a un gigante insultando al Dios de dioses, But when he heard the giant insulting the King of kings and God of gods, dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a insultar a mi Dios? he said, who is this uncircumcised Philistine that is insulting my God? Y Dios utilizó ese niño para matar a un gigante. And God used that child to kill a giant. Dios va a hacer su propósito sí o sí, contigo o sin ti. God is going to do His purpose with you or without you. Entonces el problema no es si Dios lo va a hacer, So the problem isn't, is God going to es do si it? nosotros le vamos a creer. It's if we are going to believe Him. Y es ir y hacerlo. It's to go and do it. Él lo va a hacer. He will do it. Hace 2 semanas y media teníamos un retiro de sanidad en Colombia. 3 weeks ago, we had a healing retreat in Colombia. Yo había firmado un contrato para 100 personas. I had signed a contract for 100 people. Tenía que pagar por 100 personas hospedaje y comida por 2 días. I had to pay for 100 people stays and food for 2 days. 2 nights y 2 días y Two medio nights, de 2 comida. nights and 2.5 days worth of food Por 100 personas. for 100 people. Faltando 2 semanas habían 4 inscritos. 2 weeks before the day, only 4 people were signed up. Pero Dios dijo, But God said, Dios mandó a hacerlo. God told us to go and do it. Finalmente asistieron 107 personas. 107 people ended up going to this retreat, to this service. Y como siempre me pongo a hablar lo que Dios me dice y después digo yo, ¿para qué abrí la boca? And just as I went and told what God had told me, and I went and opened my mouth, Yo dije, después de los días del retiro de sanidad, vamos a hacer un retiro para los pastores de Nuevo Amanecer y de amigos en Colombia. I said, after we have the healing retreat, we're going to do a retreat for the pastors of all the groups in Colombia. Pero no sabíamos dónde, But we didn't know where, ni había con qué. and we didn't have money to do this. Entonces se logró pagar todo, se hizo el campamento So we did, and we paid everything, and we did the retreat. y era la 1 de la tarde ya del último día del retiro de sanidad. And it was 1 p.m., the last day of the retreat of healing workshop. Nos tocó a lo último llevar más personas porque para atender 100 me tocó llevar 18 personas a servir. And because there were 100 people, we had to take 18 servers to go help with the people. Eso implica pagar tiquetes de avión y muchas cosas, hospedaje, comida. That implied paying flights, places to stay, and food. Y a la 1 de la tarde ya, a 3 horas de finalizar, no teníamos idea de dónde íbamos a hospedar la gente que había ido a servir,
ni los pastores que habíamos hecho ir para un retiro. And at 1 p.m., the last day of the retreat, we have absolutely no idea where we were going to stay for the next night for all the people that went to go serve and all the pastors we invited to the retreat. Eran 21 personas. It was 21 people. A la 1 de la tarde durante el almuerzo mi esposa me pregunta, mi amor, ¿y qué vamos a hacer? At 1 p.m., my wife says, "My love, what are we going to do?" Y no tengo ni idea. And I said, "I have absolutely no idea. Si quiere ahora preguntamos aquí en esta misma finca si nos podemos quedar un par de días más. Let's ask in this place if we can stay just a couple more days." Como a las 3, 4 de la tarde, Like about 3, 4 o'clock in the afternoon, una persona que estaba asistiendo a ese retiro de sanidad y a que fue sanada de person muchas cosas, that assisted to this workshop and was healed of many things, nos mandó decir, he sent to tell bueno, us uno de los servidores, with one of the servers, me gustaría invitarlos a un parque que tengo. "I would like to invite you to a park that I have." Entonces cuando nos preguntaron, dimos, pues que somos 20. And when we asked, we say, "But we're 20 people." Yo digo, no hay problema. He said, "There's no problem." ¿Usted sabe lo que cuesta el hospedaje para 20 personas y la comida por 2 días? Do you know what the cost of rooms and food for 21 people cost? Y hubiera visto la comida. And you should have seen the food that they were serving. ¿Sabe quién pagó? Do you know who paid? El que mandó a hacer. The one who called us to go and do that. Ah, que es menos estresante saber 20 días antes o un mes que ya está pago, sí. Would have been less stressful to have known this about a month or 20 Eso days no se lo before. discuto nunca. I will not argue that Me with you. encantaría ir con burro amarrado a todo lado. I would have loved to go knowing what was going to happen everywhere. Pero ya uno se acostumbra But you just kind of get used to this. a que That, nuestro Padre, cuando es para hacer su voluntad, Él provee. that our Father, when it is to do His will, He provides. Hace menos de un año también nos mandó a ir a un lugar y nos subimos al avión y no teníamos ni siquiera para pagar el taxi al bajarnos en el siguiente lugar. Less than a year ago, God told us to go to a place, and we didn't have money, not even to pay for the taxi or the cab, right when we got off the plane. Nos subimos al avión. We got onto the plane. Apenas llegamos al aeropuerto del país donde íbamos. As soon as we landed to the country where we were Siempre nos going, conectamos al wifi del aeropuerto. we were connecting to the Wi-Fi in the airport. Una persona que asistió a esa iglesia y se fue de aquí hace como 5 años A person that assisted this church and left about 5 years ago. a trabajar a un contrato que le salió en otro país. They went to work a contract that they got in Con another la que country. no tenemos conexión, no es que nos hablemos seguido, casi nunca hablamos, o sea, hacía por ahí año y medio no To a hablamos. person that we don't have a lot of connection with. We hadn't spoken about a year and a half. Y prendo el teléfono y un mensaje. I turn on my phone and I get a message. Me di cuenta que iban a una misión a tal lado. I realized that you guys were going to a mission to this place. Ahí van $500 para ayudar en lo que se pueda. Here are $500 to help with whatever you Ya need. estaban en mi cuenta. They were already in my bank account. Dios siempre va a hacer lo que Él planeó hacer, God will always plan what He will do what He has planned to pero do, solo con aquellos que le crean, but only with those that believe, no con los que no creen. not with those that don't believe. Él lo va a hacer. He will do this. Entonces, So, tenemos 3 elementos: we have 3 elements: reyes, kings, sacerdotes, priests, viviendo en el Espíritu. and living in the Spirit. Reyes, Kings, sacerdotes priests que viven en el Espíritu. that live in the Spirit. Para eso fuimos diseñados. That is what we were Para designed ser for, reyes, to be kings, Sacerdotes que priests vivimos por el Espíritu, no por vista. that live in the Spirit and not by sight. Y en todo se ven esos 3 elementos. And you see all of this in these 3 elements. Por ejemplo, ¿qué es el cuerpo? For example, what is the body? Según la palabra de Dios, According to the Word of God, es la iglesia. it is the church. Nosotros los que llevamos a cabo la voluntad. We are the body, the ones who go and fulfill His will. ¿Cuál es el alma? What is the soul? La que ejecuta la voluntad de Dios. The one that executes the will of God. ¿Y cuál es el espíritu? And what is the Spirit? El mismo que se movía sobre la faz de las aguas cuando no había nada The same one that moved over the surface of the waters where nothing y existed. le da vida al cuerpo And He gives life to the para que body exprese la voluntad del Padre. so it can express the will of the Father. Pongámonos de pie. Let's stand. ¿Y qué tal si te tomas un minutito ahí para decirle, Señor, yo quiero And what if creer? you take a second and say, God, I want to believe. Para el que cree todo es posible. For the one who believes everything is Señor, yo possible. quiero creer. God, I want to Me la believe. quiero creer que soy rey. I want to believe that I am a king.
que soy reina, that I am a queen, que soy sacerdote, that I am priest, que existo para vivir por el Espíritu y no por lo que veo o that escucho. I live to exist, to live by the Spirit and not by what I see or by what I hear. ¿Tú te imaginas tu negocio? Can you imagine your business? Un negocio del Espíritu, A business of the Spirit. no movido por la economía, la oferta y la demanda, Not moved by the economy by offers or by demand, pero por lo que Dios diga. but by what God says. No, nadie se lo imagina. Pero No- bueno, no debe one ser imagines espectacular, it. debe ser espectacular. It must be wonderful. En serio. It's serious. Tenemos una pareja hermosa empezando una iglesia en Bogotá. We have a wonderful couple starting a church in Bogota. Es un tremendo profesional él y su esposa. He is a great professional, him and his wife. Pero es tan bueno que depende de él hacer las cosas porque la gente solo confía en él. And he's so good that everything depends on him to do absolutely everything. Tiene otros doctores asociados, pero no, la gente quiere es con él. He has another associated doctors with him, but people only want him. Cada vez que sale, pues tiene que cerrar su consulta y la gente dice, no, preferimos esperar. And every time he finishes, he has to close his consult, and people say, I would rather wait for you. Pero Dios le lleva unos clientes But God takes clients to him. que uno solo hace lo que en un mes pudiera haber hecho cuando cierra para ir a hacer lo que Dios le The manda a hacer. only one can do what he can when God asks him to close. Porque es guiado por el Espíritu. Because he's guided by the Porque está Spirit. haciendo la voluntad de Dios. Because he's doing the will of God. No podemos dejar que el mundo nos diga qué podemos y qué no podemos hacer. We cannot wait for the world to tell us what we can and what we cannot do. Que el mundo o el dinero o el negocio nos dé permiso para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. That the world, our business, or anything tells us to do or what God has called us to do. El que puede llenar un barco de peces aunque nadie esté pescando es el Señor, The only one that can fill a boat full of fish is only the Lord. ¿o no? Or isn't he? El que puede decir dónde y cuándo va el negocio a florecer, dónde está el cliente, el que puede hacer la conexión es el Señor. The only one that can say the business is going to flourish where the client is, he's the only one that can make it successful. Lo otro es vivir por lo que el mundo diga. Everything else is to live by what the world says. Pero entonces seremos esclavos de ese mundo y del príncipe de ese mundo. But then we will live enslaved to this world and by the prince of that world. Tú puedes reinar You can reign basado en las decisiones que tomes. based on the decisions you make. ¿Qué vas a decidir? What are you going to decide? ¿Perdonar? Forgive? ¿Mantener tu razón? To keep your reason? ¿Vivir como un agente de odio y de amargura? To live as an agent of hate and bitterness? ¿Vivir como un agente de paz? Or to live as an agent of peace? ¿Creerle a tu Padre Celestial? Believing your heavenly Father? ¿Creerle a tu enemigo? Or believing your enemy? ¿Dejar que el enemigo use tu cuerpo y tu vida para dañar Allowing the enemy to use your body to just damage and o para corrupt? bendecir? Or to bless? Nadie va a decidir por ti. No one is going to decide for you. Es tu decisión. It is your decision. Porque tú eres un rey, tú eres una Because reina. you are a king, you are a queen. ¿Qué vas a decidir? What are you going to decide? Hoy pongo en ti la vida y la muerte, dice el Today Señor. I put in you life and death. Ay, si decidieras por la vida Oh, if you would decide for life, al obedecer todo lo que yo te digo. to obey every single thing I tell you. Cierren sus ojitos y Close your eyes. tengan ahí un minutito en privado, en And just su have- lugar secreto con su Padre Celestial. A moment of private in your secret place with your heavenly Father. Y propon, Señor, yo quiero vivir como un rey buscando tu voluntad en todo momento, And say, Lord, I want to live as a king and looking for your will in every single moment. consultando tu palabra, Consulting your word. no diciéndote mis planes, Not telling you my plans, pero averiguando cuáles son los tuyos para mí. but seeking the plans that you have for me. No diciéndote lo que quiero hacer y cuál es mi voluntad, Not telling you what I want to do and what is my will, pero diciéndote, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. but telling you, Lord, here I am to do your will, Para declarar tu palabra, to declare your word, para anunciar lo que tú dices, to announce what you say porque tú lo dices. because you say it. Señor, me rindo para que tú puedas Lord, I surrender so that you can hacer tu voluntad en mí. do your will in me, Que no se haga mi voluntad, that my will not be done,
Vamos, y si quieres declarar eso que son las palabras de Jesús. If you want to declare is that are the words of Jesus, Padre, que no se haga mi voluntad, Father, that my will not be done, pero que se haga la tuya. but your will be done. Porque tú eres mi rey, Because you are my porque King, tú eres mi Señor. because you are my Lord. Y yo confío hoy And I trust today de que tú sabes mejor que yo that you know better than I do los planes que tienes para conmigo. the plans that you have with me, Planes de bienestar plans of good y no de calamidad, and not of calamity, para darme un futuro to give me a future y una esperanza. and a hope. Hoy renuncio Today I renounce al temor to fear, a vivir en el centro de tu voluntad. to living in the center of your will. Hoy declaro Today I que declare tu voluntad para mí that your will for me es buena, is good, es agradable it's pleasing, y es perfecta, and it is perfect. y que prefiero un día en el centro de tu And that I voluntad prefer a day in the center of your que will 1000 fuera de ella. than millions without Te doy it. gracias, I Padre. give thank you, Father. Ayúdame en mi incredulidad. Help me in my unbelief. Quiero caminar en tus caminos. I want to walk in your ways. Quiero caminar en tus planes. I want to walk in your plans. Te doy gracias And I give you porque thanks me has hecho un rey because you have made me a king o una reina. or a queen. Me has hecho un sacerdote en You tu have casa made me a priest in your home. y me has entregado gobierno, And you have given me government, dominio dominion, y autoridad and authority aquí en la tierra. here on earth. Hoy decido aceptarlo Today I decide to y accept recibir mi it asignación and to receive my assignation en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Qué tal mientras adoramos unos minutos? What if while we worship for a couple more minutes, Te tomas ahí un ratito para meditar qué te impide creer, you take a moment to meditate to what holds you back? qué te impide creer, What holds you back qué te from impide believing? rendirte, What holds you back from believing? qué te impide vivir bajo su reino. What holds you back from living under His Sin kingdom? Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.